Hola a todos, y bienvenidos a su rincón de tranquilidad favorito, historias para dormir en calma. Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo, a un mundo que no se parece en nada al nuestro, a una época donde cada amanecer era una pequeña victoria y cada atardecer una promesa incierta. Nos vamos al Paleolítico, ese inmenso periodo que a veces llamamos la Edad de Piedra Antigua. Piensen en ello como un lienzo gigante donde el sol, cada día, pintaba sombras nuevas sobre cuevas y paisajes indómitos, y donde nuestros ancestros, los sapiens, apenas comenzaban a dejar su huella. Este es un viaje a cuando la humanidad era muy joven, hace quizás 200.000 o 300.000 años, o incluso más para nuestros parientes más lejanos, y cuando el frío de las glaciaciones mordía la tierra o el calor tropical la cubría de una vegetación exuberante y peligrosa. Imaginen un mundo sin ciudades, sin granjas, sin tiendas, solo la naturaleza en su estado más puro y a veces más brutal. En aquel tiempo remoto, nuestros antepasados vivían en pequeños grupos, a veces de solo unas pocas familias. Eran como pequeñas islas de vida en un mar de vastos bosques, tundras heladas o sabanas áridas. No había un solo lugar fijo, la vida era un constante movimiento, siguiendo a los animales, buscando las plantas que daban alimento y los refugios que prometían seguridad contra los elementos y los grandes depredadores. Curiosamente, la idea de casa era muy diferente entonces. Una cueva, un saliente rocoso, o incluso una simple choza hecha de ramas y pieles de animales, era el hogar temporal. No tenían un hogar de propiedad como lo entendemos hoy, sino más bien un hogar prestado de la tierra, compartido con otros seres vivos. La esperanza de vida era corta, la infancia estaba llena de peligros, y la vejez era un lujo que pocos alcanzaban. Un dato curioso es que, aunque hoy nos parece mucho, la esperanza de vida rondaba los 30 años, y llegar a los 40 era ser un anciano venerado, una biblioteca de conocimiento andante. Cada miembro del grupo era valioso, no solo por su fuerza, sino por su mente, sus habilidades y su capacidad de cooperación. Cuando pensamos en esta era, a menudo nos viene a la cabeza la imagen del hombre cazador, fuerte y valiente, persiguiendo mamuts o bisontes. Y sí, la caza de grandes animales era una actividad increíblemente importante, que requería coraje, inteligencia y trabajo en equipo. Pero, ¿era esa la única historia? ¿Era la única manera de sobrevivir? ¿Y qué pasaba con las mujeres en este cuadro? A lo largo de la historia, las narrativas suelen centrarse en la acción más dramática, la más visible, y la caza sin duda lo era. Pero la supervivencia es un rompecabezas con muchísimas piezas, y no todas son espectaculares o ruidosas. Muchas son silenciosas, constantes, pero absolutamente esenciales. Si quitamos una sola pieza, el rompecabezas se desmorona. Este es el punto de partida de nuestra historia, entender que la vida en el Paleolítico era una orquesta donde cada instrumento, cada músico, cada nota, era vital. Y es ahí donde nos detendremos a considerar el papel, a menudo subestimado, de las mujeres en aquella época. Es una pregunta que nos lleva a desentrañar el verdadero tejido de la sociedad de aquellos tiempos, a preguntarnos si la imagen que tenemos es completa o si falta algo crucial para entender cómo lograron prosperar y expandirse por todo el planeta. Nos sumergiremos en las consecuencias de una vida donde cada decisión, cada descubrimiento, cada habilidad, se compartía y se valoraba de una manera que hoy casi hemos olvidado. La complejidad de la vida cotidiana iba mucho más allá de la fuerza bruta. Implicaba una comprensión profunda del entorno, una memoria prodigiosa y una capacidad de innovación que nos asombraría. La supervivencia de la especie dependía de la suma de todas las inteligencias, de todas las capacidades, y no solo de unas pocas. Nos hemos preguntado a menudo cómo lograron salir adelante, cómo superaron retos tan grandes. La respuesta, quizás, está en la unidad, en el respeto mutuo por las diferentes habilidades, y en una división del trabajo que no jerarquizaba sino que complementaba. La supervivencia de nuestro linaje, del Homo sapiens, no fue una proeza individualista,
sino una sinfonía de esfuerzos colectivos donde la contribución de cada persona era una pieza indispensable en la gran maquinaria de la vida. Para entender el verdadero legado, necesitamos mirar más allá de las escenas más obvias y adentrarnos en la sutil pero poderosa influencia de roles que a menudo permanecen en la sombra. La vida en el Paleolítico no era un paseo, amigos. Era una búsqueda constante. Imaginen despertar cada día con la necesidad de encontrar comida, no solo para ustedes, sino para todo el grupo, para los niños pequeños, para los ancianos, para los enfermos. No había neveras, no había despensas repletas. La comida que se encontraba hoy era para hoy, o quizás para mañana si se podía conservar de alguna manera rudimentaria. Eso significaba que la movilidad era clave. Los grupos se movían siguiendo las estaciones, siguiendo los rebaños de animales, o yendo a lugares donde sabían que crecían ciertas plantas en determinadas épocas del año. Era como tener un calendario y un mapa gigantesco grabado en la memoria colectiva del grupo, un conocimiento que se transmitía de generación en generación, una biblioteca oral vital para la supervivencia. Un dato fascinante es que se estima que los grupos de cazadores-recolectores modernos, que nos dan pistas sobre nuestros ancestros, pueden conocer miles de especies de plantas y sus usos, mucho más que la mayoría de nosotros hoy en día. No solo sabían qué plantas eran comestibles, sino cuáles eran medicinales, cuáles servían para hacer cuerdas y cuáles eran venenosas. Este conocimiento botánico no se aprendía en un libro, sino observando, experimentando y transmitiendo esa información de boca en boca a través de historias y cantos alrededor del fuego. La supervivencia dependía de una dieta variada. No solo se comía carne. De hecho, muchos estudios sugieren que las plantas, los frutos, las raíces, las semillas y los insectos constituían una parte muy importante, si no la mayor, de la dieta diaria. A veces, la caza era impredecible, peligrosa y a menudo fallida. Imagine la frustración y el hambre después de varios días sin éxito en la caza. En esos momentos, lo que la tierra ofrecía directamente, aquello que no huía ni mordía, era el salvavidas. Las mujeres, con frecuencia, eran las principales recolectoras. Esto no quiere decir que los hombres no recolectaran, claro que lo hacían, pero el enfoque principal de las mujeres solía estar en esta tarea, y no solo porque fueran menos fuertes, sino por una combinación de factores. Estaban más cerca del campamento base, cuidando de los pequeños sapiens, lo que hacía que las tareas de recolección en los alrededores fueran más prácticas y seguras. Y esta recolección no era un simple paseo. Requería una memoria espacial excepcional, la capacidad de identificar plantas en diferentes etapas de crecimiento, de saber dónde y cuándo encontrarlas, y cómo prepararlas para que fueran seguras y nutritivas. Por ejemplo, algunas raíces o frutos eran venenosos si no se cocinaban o procesaban de una manera muy específica. Este conocimiento no era trivial. Era la diferencia entre un día de sustento o un día de enfermedad e incluso muerte. Pensemos en el cianuro que contienen algunos tubérculos o el ácido oxálico de otras plantas. Sin un procesamiento adecuado, habrían sido letales. Es más, la recolección podía ser más fiable y predecible que la caza de grandes animales, proporcionando una base calórica constante que sostenía al grupo incluso en tiempos de escasez de carne. Esto significa que la imagen del hombre cazador como el único proveedor puede ser engañosa y simplifica demasiado la compleja realidad de la subsistencia prehistórica. La obtención de alimentos era una tarea compartida, con roles que se superponían y se complementaban constantemente. La idea de que solo la carne proporcionaba las proteínas y calorías necesarias es un mito. Los nutrientes de las plantas eran cruciales para la salud, para el desarrollo de los niños y para la resistencia física de todo el grupo. Un grupo sin el conocimiento de las plantas comestibles y medicinales, por muy buenos cazadores que fueran, no habría durado mucho tiempo. Piénsenlo. En un mundo donde no existían los hospitales ni las farmacias, el conocimiento de las plantas medicinales era el único botiquín disponible. La habilidad. Para preparar infusiones para la fiebre,
Ungüentos para heridas o cataplasmas para dolores era una forma de ciencia empírica vital. Este saber, transmitido con paciencia y precisión, era un tesoro invaluable, y es probable que recayera en gran medida en las manos de quienes pasaban la mayor parte del tiempo observando e interactuando con el mundo vegetal, las mujeres. Sin esta base sólida y constante de alimentos vegetales y conocimientos curativos, la vida de los cazadores-recolectores, y por ende la de nuestros ancestros sapiens, habría sido aún más precaria de lo que ya era. Nos obliga a reconsiderar la jerarquía de valor que a menudo atribuimos a las diferentes formas de obtener alimentos, y a reconocer que la diversidad de habilidades era, de hecho, el motor de la supervivencia y la expansión humana. Entonces, si la vida era esta danza constante entre la abundancia y la escasez, entre la seguridad del refugio y el peligro del exterior, ¿quién mantenía el equilibrio? La respuesta es sencilla: todos. Pero la manera en que cada uno contribuía era tan diversa como ingeniosa. Piensen en un día típico. El éxito no se medía solo por la carne traída de la casa. Se medía por si había suficiente para comer, por si los niños estaban seguros y sanos, por si el fuego se mantenía vivo, por si la ropa que les protegía del frío estaba en buen estado, por si las herramientas estaban afiladas. El hogar en el Paleolítico no era solo el lugar donde dormían, era el centro de la existencia, el punto de reunión de la comunidad. Y el mantenimiento de ese hogar, de esa base de operaciones, era una tarea continua y exigente. Un dato curioso es que el dominio del fuego, que nos separa de otras especies, no solo era para cocinar o dar calor, también servía para socializar, para ahuyentar depredadores, para crear herramientas y para procesar alimentos. Mantener el fuego vivo, buscar leña, avivarlo, era una labor constante. Era el corazón palpitante de la tribu, un centro de vida alrededor del cual giraba todo. La habilidad para la supervivencia no se limitaba a la fuerza o la destreza en la caza. Se extendía a la observación minuciosa del entorno, a la capacidad de recordar patrones estacionales, a la inventiva para crear nuevas herramientas o mejorar las existentes. Las manos que recolectaban las bayas también podían estar procesando pieles para hacer ropa que protegiera del viento glacial, o moliendo pigmentos para las pinturas rupestres que hoy admiramos y que quizás contaban historias o ritos. Las mentes que sabían dónde encontrar agua en la estación seca eran tan valiosas como las que podían rastrear un animal herido. Es más, el cuidado de los niños, de los pequeños sapiens, era una tarea monumental que aseguraba el futuro del grupo. Los bebés y los niños pequeños eran increíblemente vulnerables en ese entorno hostil. Necesitaban atención constante, protección, enseñanza. No era una tarea que recayera en una sola persona, sino en la comunidad, pero las mujeres, por razones biológicas y sociales, eran las cuidadoras primarias. Y esta no era una tarea pasiva, era una inversión activa en la próxima generación, una transmisión de conocimientos y habilidades desde el momento del nacimiento. Sin este cuidado y esta enseñanza, el linaje no habría continuado. Además, el procesamiento de los alimentos, la fabricación de cuerdas, cestas, la preparación de pigmentos para adornos o pinturas, la creación de refugios temporales. Todas estas eran habilidades cruciales que a menudo, y con muy buena lógica, eran realizadas por mujeres, quienes pasaban más tiempo cerca del campamento base y con los niños. Al empezar a desentrañar el significado de la vida en el Paleolítico, empezamos a ver que la imagen del hombre cazador como el único pilar de la sociedad es, por decirlo suavemente, incompleta. Nos hemos preguntado en voz baja, casi en secreto, si esta visión ha oscurecido la contribución monumental de la otra mitad de la humanidad. Y la respuesta, lo verán en los próximos capítulos, es un rotundo sí. En las siguientes historias para dormir en calma nos sumergiremos más profundamente en las tareas específicas y el conocimiento invaluable que las mujeres aportaban. Veremos cómo ellas, con sus manos hábiles y mentes brillantes, no solo mantenían vivo al grupo día tras día, sino que también innovaban, enseñaban y eran el corazón latente de la comunidad. Nos daremos cuenta de que la supervivencia y el éxito de la especie sapiens no fue el resultado de unas pocas proezas,
sino de la suma de todas las contribuciones, donde la inteligencia, la observación, la resiliencia y la cooperación eran tan vitales como la fuerza física. La idea de que un solo género era el motor principal de la subsistencia humana es una simplificación que no encaja con la dura realidad de aquellos tiempos. Nos invita a una relectura de nuestra propia historia, a apreciar la interdependencia y la complementariedad de roles que permitieron a la humanidad no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo salvaje y desafiante. Prepárense para escuchar sobre el secreto del bosque, el calor del hogar y las manos que tejieron la red de nuestra existencia. Esto es solo el comienzo. Retomando nuestra reflexión sobre la vida al amanecer de la humanidad, esa época en la que el sol pintaba las cuevas y cada día era un desafío para nuestros ancestros sapiens, empezamos a darnos cuenta de que la supervivencia no dependía solo de la fuerza bruta o la destreza en la caza. Dejamos entrever que la historia de la humanidad es mucho más rica y compleja, una sinfonía de habilidades diversas donde cada miembro del grupo tocaba un instrumento vital. Hoy nos adentraremos en uno de los secretos mejor guardados del bosque, un conocimiento ancestral que, con mucha probabilidad, recaía en gran medida en las manos y mentes de las mujeres del Paleolítico, el dominio absoluto del mundo vegetal. Imaginen un mundo sin supermercados, sin farmacias, sin botiquines modernos. Imaginen que cada hoja, cada raíz, cada fruto que ven a su alrededor podría ser tanto alimento nutritivo como veneno mortal, medicina curativa o material esencial para la fabricación de herramientas y vestimenta. Ese era el día a día para nuestros antepasados hace decenas de miles de años, quizá incluso hace 200.000 o 300.000 años, cuando los primeros Homo sapiens se expandían por el planeta. En ese entorno implacable, la capacidad de distinguir, procesar y utilizar las plantas era una habilidad que definía la línea entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre la prosperidad y la extinción del grupo. Se dice, y con muy buena razón, que si los hombres eran los que traían la carne en algunas ocasiones, eran las mujeres quienes a menudo ponían la mesa de forma constante, asegurando el sustento diario. Y no solo una mesa, sino también una botica improvisada para curar dolencias, una fábrica de fibras para cestería y cuerdas, y una escuela de botánica al aire libre para las nuevas generaciones. La recolección de plantas no era una actividad secundaria o de menor importancia. Era la columna vertebral de la dieta, la fuente principal de calorías, vitaminas y minerales que mantenían a la tribu en pie y con energía, crucial para el desarrollo de los pequeños sapiens y la resistencia de los adultos. La caza era, por su propia naturaleza, impredecible y peligrosa. Podían pasar días o incluso semanas sin una presa grande, especialmente si el clima era adverso, si los animales migratorios se habían desviado o si la cacería resultaba infructuosa y un cazador regresaba con las manos vacías. En esos momentos críticos, lo que el bosque, la sabana o la tundra ofrecían en forma de plantas, frutos, raíces y tubérculos era la garantía de que el grupo no moriría de hambre. Un dato sumamente interesante que viene de estudios de cazadores-recolectores actuales, que son nuestros mejores referentes para entender el pasado remoto, sugiere que hasta un 80% de la dieta en muchas de estas sociedades puede provenir de la recolección de plantas, pequeños animales como insectos, reptiles y moluscos, y otros recursos vegetales. Esto pone en una perspectiva muy diferente lo crucial que era este conocimiento, y desmitifica la arraigada idea de una dieta puramente carnívora. La recolección no solo alimentaba, sino que también proporcionaba una estabilidad nutricional y una variedad de nutrientes que la caza, por su propia naturaleza de ser más esporádica y dependiente de la suerte, no podía igualar. Era un trabajo diario, constante, que si bien podía parecer menos espectacular que la persecución de un mamut, era infinitamente más fiable y garantizaba la continuidad del grupo. Y este trabajo constante, esta relación íntima y diaria con el entorno vegetal, era algo que las mujeres, a menudo al cuidado de los niños pequeños y operando en las cercanías del campamento base o refugio temporal, desarrollaron hasta un nivel de maestría asombroso. No se trataba solo de arrancar una baya del arbusto, implicaba un profundo entendimiento de los ciclos estacionales, de la ecología del paisaje, de los microclimas y los suelos,
y de los lugares específicos donde encontrar cada recurso en su momento óptimo de maduración. Era como tener un calendario botánico grabado en la memoria colectiva, un mapa vivo y detallado del territorio que se actualizaba con cada estación, con cada lluvia, con cada sequía, con cada cambio en el ecosistema. Era una biblioteca de saberes empíricos que se heredaba de madres a hijas, de abuelas a nietas, una transmisión oral de un conocimiento que era tan vital como el aire que respiraban. Esta inmersión constante en el mundo vegetal no solo proporcionaba alimento, sino también una conciencia ecológica profunda. Las mujeres observaban el crecimiento de las plantas, la floración, la fructificación, la aparición de insectos y la interacción con los animales, desarrollando un sentido intuitivo y científico del ecosistema mucho antes de que existiera la palabra ciencia. Nos invita a pensar en la riqueza intelectual de aquellos que vivían tan en sintonía con su entorno, una sabiduría que hoy, en nuestro mundo moderno de abundancia en los supermercados, hemos perdido casi por completo. La próxima vez que miremos un bosque, intentemos imaginar la cantidad de información que un sapiens del Paleolítico podía extraer solo con una mirada. Es una perspectiva que nos humilla y nos asombra al mismo tiempo, y que nos lleva a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la inteligencia y la civilización en el pasado remoto. Esta vasta comprensión del entorno natural era un legado que se tejía día a día con cada salida de recolección, una base firme sobre la que se construía toda la sociedad. Y esta base, a menudo invisible en las crónicas entradas en la casa, fue el verdadero cimiento de la expansión y supervivencia de los sapiens por todo el globo. Pero el conocimiento vegetal iba mucho más allá de simplemente saber qué comer, y en muchos casos, cómo procesar lo que se iba a comer. Se extendía a una comprensión profunda de las propiedades medicinales de las plantas, un saber acumulado y refinado a lo largo de incontables generaciones. En un mundo sin medicinas modernas, donde una herida infectada podía rápidamente llevar a la septicemia, una fiebre alta podía provocar delirios y convulsiones, o una diarrea persistente podía causar deshidratación fatal, el conocimiento de las plantas curativas era, literalmente, un salvavidas. Imagine la experiencia acumulada durante miles y miles de años, desde los tiempos de los primeros homínidos que se aventuraron fuera de los bosques, a través de nuestros primos neandertales, quienes también demostraron conocimiento de plantas medicinales en algunos yacimientos, y por supuesto, por nuestros propios ancestros sapiens. Cada dolor, cada enfermedad, cada picadura de insecto venenoso, cada infección, ofrecía una oportunidad para experimentar, observar los efectos, y memorizar qué planta, o qué combinación de ellas, podía aliviar el sufrimiento, o en el mejor de los casos, curar. Un dato curioso y a la vez impresionante es que muchas de las medicinas que usamos hoy en día en nuestra civilización moderna tienen sus raíces en el conocimiento de las plantas que nuestros ancestros empíricos descubrieron. Por ejemplo, la aspirina, uno de los analgésicos más comunes, se deriva de compuestos encontrados en la corteza de sauce, algo que muchas culturas antiguas conocían por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, y que sin duda era parte del repertorio botánico de los sapiens. Los sapiens paleolíticos no tenían laboratorios farmacéuticos ni complejos ensayos clínicos, pero tenían sus sentidos increíblemente agudizados por la necesidad, una capacidad de observación aguda y una paciencia infinita. Sabían qué hojas masticar para el dolor de cabeza, qué raíces servir para la fiebre o la inflamación, qué ungüentos preparar con resinas y hierbas para calmar irritaciones cutáneas o para cubrir heridas y prevenir infecciones. Este no era un conocimiento trivial o accidental, era una ciencia empírica, desarrollada con meticulosidad a través de la prueba y error a lo largo de generaciones, transmitida oralmente de boca en boca, de madre a hija, convirtiendo a cada grupo en una farmacia ambulante y autosuficiente. Las mujeres, al pasar más tiempo recolectando, al observar de cerca el crecimiento y las propiedades de las plantas, y al ser a menudo las principales cuidadoras de los enfermos y de los niños en el campamento, eran, de forma muy lógica, las principales poseedoras y transmisoras de esta sabiduría médica y botánica. La observación cuidadosa de los síntomas, la experimentación con diferentes partes de las plantas y la memorización de sus efectos,
Requería una mente aguda, una memoria prodigiosa y una dedicación constante a la sanación. Pero el valor de las plantas no terminaba en la medicina. Las plantas también eran fuentes esenciales de materiales para casi todo lo que no era piedra o hueso. Imagine la necesidad imperante de cuerdas, por ejemplo, para construir trampas para la caza menor, para elaborar redes de pesca, para atar cabezas de herramientas a sus mangos, para la construcción de refugios temporales o para transportar objetos y alimentos. Las fibras de ciertas plantas, como el lino silvestre, la ortiga o la corteza de algunos árboles, eran procesadas pacientemente, a menudo con técnicas de remojo, raspado y torsión, para convertirlas en hebras increíblemente resistentes. El conocimiento de cómo extraer, procesar y luego tejer o entrelazar estas fibras era una habilidad compleja y consumidora de tiempo, vital para la infraestructura del grupo. Las cestas, por ejemplo, para recolectar alimentos o para transportar agua y otros objetos, los tintes naturales extraídos de bayas y hojas para decorar el cuerpo, las pieles o las pinturas rupestres que hoy admiramos y que quizás contaban historias o ritos, los materiales para hacer refugios temporales. Todo esto provenía del mundo vegetal. Además, muchas herramientas de piedra, aunque icónicas, eran inútiles sin mangos de madera o astas, que debían ser elegidos y procesados con conocimiento para asegurar su resistencia y ergonomía. El arte de la cestería, de la elaboración de redes, de la preparación de pieles con taninos vegetales para hacerlas más duraderas y flexibles, era una parte integral de la vida cotidiana. Estas tareas, a menudo realizadas en el campamento o en sus alrededores, eran vitales para la eficiencia, la comodidad y la seguridad del grupo. La capacidad de innovar con estos materiales vegetales fue tan importante para el avance tecnológico de los sapiens como la invención de la punta de lanza. Es más, la preparación de alimentos, que a menudo implicaba el procesamiento de plantas venenosas para hacerlas comestibles, requería una pericia química y culinaria asombrosa. Algunos tubérculos y semillas, por ejemplo, contienen compuestos tóxicos como el cianuro o los oxalatos, y debían ser lavados repetidamente en agua corriente, molidos, cocinados o fermentados para eliminar las toxinas. Este proceso, que en algunos casos podía durar días, era una forma extremadamente sofisticada de tecnología alimentaria que se practicaba hace decenas de miles de años. Sin este conocimiento y estas habilidades tan especializadas, el menú disponible para los sapiens habría sido drásticamente limitado, y el riesgo de envenenamiento o enfermedad mucho mayor. En cierto sentido, las mujeres eran las primeras botánicas, farmacólogas, ingenieras de materiales, químicas alimentarias y tecnólogas de fibras. Su contribución a la innovación y al bienestar del grupo, a la diversificación de la dieta y a la protección contra enfermedades y el frío, es simplemente incalculable. Nos obliga a mirar más allá de la fuerza bruta y a apreciar la inteligencia práctica, la capacidad de observación, el ingenio y la memoria prodigiosa que estas tareas demandaban constantemente. Este es un legado que a menudo se ha pasado por alto o se ha reducido a una simple recolección, pero que fue fundamental, absolutamente fundamental, para el progreso y la supervivencia de nuestra especie. Este conocimiento no solo significaba alimento y medicina, sino también confort, seguridad y la capacidad de los sapiens de adaptarse a una variedad inmensa de entornos, desde las tundras árticas hasta los bosques tropicales. La complejidad de la vida paleolítica era tal que ninguna habilidad podía ser considerada menor o menos importante. Entonces, ¿por qué esta vasta biblioteca de conocimientos botánicos recaía tan a menudo en las mujeres? Hay varias razones lógicas y antropométricas que se refuerzan mutuamente. Primero, como mencionamos, la presencia constante de niños pequeños en el campamento significaba que las mujeres tenían una movilidad más restringida que los hombres. Mientras los hombres se aventuraban en largas y peligrosas expediciones de caza, a veces ausentándose por días y cubriendo distancias enormes en la búsqueda de grandes presas, las mujeres permanecían en las cercanías del refugio, explorando un radio más limitado pero de manera intensiva.
Este enfoque en un área geográfica específica permitía una observación detallada y continua de las plantas locales, sus ciclos de vida, sus variaciones estacionales y sus propiedades intrínsecas. No era solo estar allí, sino una observación activa y prolongada, un estudio constante y profundo del microentorno vegetal, algo que una exploración esporádica no podía igualar. Segundo, la recolección de plantas, aunque podía ser físicamente exigente y llevar tiempo, era intrínsecamente mucho más segura y predecible que la caza de animales grandes y peligrosos. Esto la convertía en una tarea ideal para quienes necesitaban permanecer relativamente cerca del refugio y cuidar de los más vulnerables del grupo, los niños pequeños, los bebés lactantes, los enfermos y los ancianos. La necesidad inquebrantable de proporcionar una fuente constante de alimentos seguros, variados y nutritivos, mientras se protegía y educaba a los más jóvenes, naturalmente llevó a una especialización y una acumulación de conocimiento en la recolección y el uso de las plantas. Tercero, la transmisión de este conocimiento era predominantemente oral y eminentemente práctica. Las madres enseñaban a sus hijas desde una edad muy temprana a identificar, recolectar, procesar y utilizar plantas, no solo comestibles sino también medicinales y para materiales. Era una forma de educación por inmersión total, donde el aprendizaje comenzaba con la observación atenta, la imitación y la participación activa en las actividades diarias. Las niñas acompañaban a sus madres y abuelas en sus expediciones de recolección, aprendiendo los secretos del bosque directamente de las fuentes más experimentadas, desarrollando una memoria visual y olfativa impresionante. Un dato curioso es que en algunas sociedades indígenas actuales, que reflejan patrones de nuestros ancestros de manera análoga, la edad a la que las niñas comienzan a participar activamente en la recolección puede ser tan temprana como los 5 o 6 años, y para cuando alcanzan los 12 o 14 años, ya pueden ser expertas recolectoras independientes y poseedoras de un vasto conocimiento botánico. Esta continuidad ininterrumpida en la transmisión del saber era crucial para la supervivencia del grupo, ya que la pérdida de este conocimiento ancestral podía tener consecuencias devastadoras para la salud y la subsistencia. Cuarto, la contribución constante y fiable de alimentos recolectados era fundamental para la cohesión del grupo y para asegurar que nadie pasara hambre. Mientras la caza podía generar grandes cantidades de carne de forma esporádica, lo que era vital para el aporte de proteínas y grasas, la recolección aseguraba un flujo constante de calorías, carbohidratos, vitaminas y minerales, rellenando los vacíos entre cacerías exitosas y amortiguando los periodos de escasez. Esta estabilidad alimentaria, proporcionada en gran parte por la recolección femenina, era lo que permitía al grupo mantenerse unido, energizado y activo, alimentando a todos sus miembros, desde el bebé lactante hasta el anciano que, con su experiencia, compartía historias y consejos vitales. Si lo pensamos bien, esta especialización en el conocimiento botánico y medicinal no hacía a las mujeres menos que los hombres, las hacía indispensablemente diferentes y complementarias. Su rol era el contrapeso esencial a la caza, y juntos, estos roles creaban un sistema de subsistencia robusto, flexible y adaptable a una amplia gama de entornos ecológicos. La interdependencia entre estos roles era la clave del éxito del Homo sapiens como especie. De hecho, si la base nutricional y medicinal que las mujeres aportaban con su profundo conocimiento del mundo vegetal, la intensa energía necesaria para la caza de grandes presas, la reproducción y la crianza de los niños simplemente no habría sido sostenible en el largo plazo. La especie sapiens no habría podido expandirse por todos los continentes si cada miembro no hubiera contribuido con sus habilidades únicas de una manera que complementara y fortaleciera al colectivo. Nos deja claro que la supervivencia y el extraordinario éxito del Homo sapiens no se basó en una sola habilidad o un solo género, sino en un vasto repertorio de conocimientos compartidos, roles interconectados y una impresionante capacidad de adaptación. El secreto del bosque, atesorado en las mentes y manos de las mujeres paleolíticas, fue una de las claves maestras para abrir las puertas de la supervivencia y el futuro de la humanidad. Y este futuro, esta continuidad, dependía también de otras tareas que mantenían el corazón del hogar latiendo fuerte, garantizando no solo la comida,
sino también el calor y la seguridad. En nuestro próximo capítulo, en estas historias para dormir en calma, nos adentraremos en ese corazón caliente de la tribu, explorando cómo el cuidado del fuego y de los pequeños sapiens era otra pieza fundamental en el gran rompecabezas de la vida paleolítica, y cómo estos roles, a menudo también asociados a las mujeres, eran el epicentro de la comunidad y la base de su cohesión social. No se lo pierdan, porque cada parte de esta historia nos acerca más a entender quiénes somos y de dónde venimos, y a apreciar la profunda sabiduría de nuestros ancestros. En nuestra última entrega de Historias para dormir en calma, exploramos el vasto y profundo conocimiento que las mujeres paleolíticas poseían sobre el mundo vegetal. Vimos cómo su dominio de las plantas no solo proporcionaba una base alimentaria constante y crucial para el grupo, sino que también las convertía en las primeras farmacéuticas, ingenieras de materiales y tecnólogas alimentarias. Hoy, vamos a acercarnos aún más al corazón de la vida en el Paleolítico, ese centro neurálgico alrededor del cual giraba toda la existencia de la tribu, el fuego y el cuidado de los pequeños sapiens. Imaginen una noche gélida en la Edad de Piedra, hace quizás 100.000 o 200.000 años. El viento aúlla, la oscuridad es total y los sonidos de la noche están llenos de posibles peligros. En medio de esa inmensidad inhóspita, una pequeña chispa de fuego, protegida con esmero, se convierte en el faro de esperanza, el centro de calor y la promesa de seguridad. El fuego no era solo una herramienta, era el corazón palpitante de la tribu, un ente vivo que necesitaba ser alimentado, protegido y mantenido con una vigilancia constante. El control del fuego es una de las grandes revoluciones en la historia de la humanidad, una innovación que nos separó de los demás animales de una manera radical. No se sabe con exactitud cuándo nuestros ancestros dominaron el fuego por primera vez. Las evidencias más antiguas de uso controlado de fuego datan de hace aproximadamente 1,5 millones de años en África, asociadas a especies como el Homo erectus, pero el uso habitual y sistemático por parte de los Homo sapiens se consolidó hace unos 400.000 años, y era una constante hace 100.000 años. Sin él, la vida en muchos entornos habría sido imposible. El fuego proporcionaba calor vital en épocas de glaciaciones o en noches frías, haciendo habitables cuevas y refugios que de otro modo serían inhabitables. Permitía cocinar alimentos, algo crucial porque la cocción no solo hacía la comida más sabrosa y fácil de digerir, sino que también mataba bacterias y toxinas, aumentando el valor nutricional de los alimentos y reduciendo el riesgo de enfermedades. Un dato curioso es que cocinar la carne y los tubérculos ablandaba los alimentos, lo que redujo la necesidad de mandíbulas y dientes grandes, y liberó energía que pudo ser usada para desarrollar un cerebro más grande. Así que el fuego nos ayudó a ser más inteligentes. Además, el fuego era un potente disuasivo para los depredadores. Imaginen el terror que infundía en los ojos brillantes de los lobos, los osos de las cavernas o los grandes felinos que rondaban en la oscuridad. Alrededor de la hoguera, la tribu encontraba un espacio seguro donde dormir, comer y socializar, donde las historias se contaban y el conocimiento se transmitía. La luz del fuego, la única en medio de la negrura total, alargaba el día, permitiendo actividades como la fabricación de herramientas, la preparación de pieles o la creación de arte rupestre, que hoy en día podemos admirar y que eran imposibles bajo la oscuridad completa. En el campamento, mientras los hombres podían estar en expediciones de caza o explorando territorios lejanos, eran las mujeres quienes, a menudo, asumían la responsabilidad principal de mantener el fuego encendido, de buscar leña en las cercanías, de avivarlo y de protegerlo de la lluvia o el viento. Esta era una tarea constante y demandante, una vigilancia ininterrumpida que garantizaba la vida misma de la comunidad. No era un trabajo de un solo momento, sino una dedicación de horas y horas cada día, esencial para la supervivencia. La pérdida del fuego en un ambiente helado o peligroso podía significar una catástrofe, la muerte por frío, hambre o el ataque de una bestia. Era, en muchos sentidos, el latido del hogar, el ritmo de la vida del grupo y el centro de la cohesión social. Esta responsabilidad, lejos de ser menor,
era tan vital como cualquier otra para la supervivencia y el bienestar de los sapiens. Sin ese corazón caliente latiendo constantemente, la vida habría sido muchísimo más precaria, si no imposible, en la mayoría de los climas y entornos en los que nuestros ancestros se desarrollaron y prosperaron. Pero el fuego no era el único corazón caliente de la tribu. Había otro, aún más fundamental, que latía en el centro de cada comunidad paleolítica: los niños. Los pequeños sapiens eran el futuro, la promesa de continuidad de la especie. Sin ellos, el linaje se extinguiría. Y el cuidado de estos pequeños, en un mundo tan peligroso y exigente, era una tarea monumental que recaía de manera significativa en las mujeres. La infancia paleolítica era extremadamente vulnerable. La mortalidad infantil era altísima. Se estima que un gran porcentaje de los niños no llegaba a la edad adulta. Había un sinfín de peligros: enfermedades, accidentes, desnutrición, depredadores, el frío, el hambre. Los bebés necesitaban ser amamantados durante periodos prolongados, a menudo durante 3 o 4 años, o incluso más, lo que naturalmente limitaba la movilidad de las madres y las mantenía cerca del campamento. Curiosamente, la lactancia prolongada era también una forma natural de control de natalidad, ya que retrasa el regreso de la fertilidad de las mujeres, lo que permitía espaciar los nacimientos y así poder dedicar más tiempo y recursos a cada niño en particular, algo esencial para la supervivencia en un entorno de alta mortalidad. Imagine lo que significaba llevar a un bebé o a un niño pequeño a cuestas mientras se recolectaban alimentos, se mantenía el fuego, se procesaban pieles o se realizaban otras tareas diarias. Los niños no solo necesitaban alimento y calor, necesitaban protección constante, estimulación, enseñanza y socialización. Eran aprendices de la vida desde el momento en que abrían los ojos. La habilidad para identificar plantas venenosas, para reconocer sonidos de peligro, para saber cómo comportarse frente a un animal salvaje, para aprender a hacer herramientas rudimentarias, para entender las complejidades de la vida en grupo, todo esto se transmitía a través de una educación práctica e inmersiva. Las mujeres, al pasar más tiempo con los niños en el campamento, eran las principales maestras en este colegio de la vida al aire libre. Les enseñaban los nombres de las plantas, las técnicas de recolección, cómo manejar herramientas básicas, cómo interpretar el entorno. Les contaban historias, les cantaban canciones, les transmitían la cultura, los mitos y las reglas sociales del grupo. Los juegos infantiles, por ejemplo, no eran solo entretenimiento. Eran una forma de entrenamiento para la vida adulta, donde simulaban la caza, la recolección, el cuidado del fuego o la preparación de comida. Un dato fascinante es que se han encontrado evidencias arqueológicas, como juguetes rudimentarios o pequeñas herramientas, que sugieren que los niños participaban activamente en la vida del campamento desde edades muy tempranas, aprendiendo por imitación y práctica directa. Este cuidado de los niños, esta inversión en las nuevas generaciones, era la máxima expresión de la visión de futuro de la tribu. Era una labor que requería paciencia, sabiduría, resiliencia y un amor incondicional. Sin esta atención constante y dedicada, el linaje sapiens simplemente no habría sobrevivido. No habría habido cazadores futuros, ni recolectores, ni artesanos, ni narradores de historias. La continuidad de la especie dependía directamente de la efectividad de este cuidado. Así, el rol de las mujeres como cuidadoras primarias y educadoras de los niños no era un simple trabajo, sino una misión existencial que aseguraba la reproducción social y biológica del grupo. Era la base sobre la que se construía todo lo demás, la promesa de que la llama del Homo sapiens seguiría ardiendo a través de las generaciones. Y esta labor, a menudo subestimada en las narrativas históricas, fue una de las más cruciales para el éxito y la expansión de nuestra especie a lo largo de los milenios, permitiendo que la inteligencia colectiva y las habilidades de los sapiens florecieran. Nos recuerda que la supervivencia de la humanidad es una empresa comunitaria, donde cada rol, cada contribución, por invisible que pueda parecer en las grandes narrativas, es fundamental para el gran tapiz de la existencia.
La interconexión entre el mantenimiento del fuego y el cuidado de los niños crea un escenario donde la contribución de las mujeres en el Paleolítico se revela no solo como valiosa, sino como absolutamente central para la supervivencia y el desarrollo social. Piensen en el campamento como el epicentro de la vida. Es donde se procesan los alimentos, donde se fabrican y reparan las herramientas, donde se confecciona la ropa, donde se duerme, donde se cura a los enfermos, y donde, por supuesto, se educa a los pequeños sapiens. Y en el corazón de todo esto, estaba el fuego. Mantenerlo vivo significaba no solo calor y seguridad, sino también la posibilidad de cocinar los alimentos recolectados por las mujeres y la carne traída por los cazadores, haciendo la dieta más variada, segura y nutritiva. El fuego permitía también procesar plantas venenosas para hacerlas comestibles. Como ya mencionamos, una química ancestral que evitaba el hambre y la enfermedad. Un dato curioso es que el humo del fuego también ayudaba a ahuyentar insectos molestos, lo que mejoraba las condiciones sanitarias del campamento, especialmente para los niños pequeños que eran más susceptibles a sus picaduras y las enfermedades que transmitían. Además, el fuego ofrecía luz, permitiendo que las actividades no terminaran con la puesta del sol. Esto era crucial para el procesamiento de pieles, la elaboración de herramientas más complejas o el tejido de fibras, labores que requerían buena visibilidad y que eran a menudo realizadas por las mujeres una vez que los niños estaban dormidos. La luz del fuego también facilitaba la socialización y la transmisión oral de conocimientos y tradiciones. Alrededor de la hoguera, las generaciones mayores compartían sus historias, sus conocimientos sobre las plantas, sobre los animales, sobre los caminos, sobre la cosmología del mundo. Era el aula, el teatro, el centro de reunión y el corazón de la identidad del grupo. La mujer, al estar en el centro de estas actividades diarias y al ser la principal cuidadora del fuego y de los niños, se convertía en la guardiana del hogar, la garante de la continuidad cultural y biológica. Su papel no era solo de mantener el campamento, sino de ser el nexo fundamental que unía todas las demás actividades y habilidades del grupo. Mientras los cazadores se arriesgaban en el exterior, la seguridad y el sustento del interior del campamento, su corazón y su futuro, estaban firmemente en sus manos. Esta división de tareas, lejos de ser una forma de inferioridad, era una estrategia de supervivencia increíblemente eficiente. Cada rol era complementario y absolutamente vital para el éxito general del grupo. Si la base segura y alimenticia del campamento, y si la continuidad garantizada por el cuidado de los niños, las peligrosas y a veces infructuosas expediciones de caza habrían sido en vano o simplemente insostenibles. Es más, la presencia de mujeres con sus habilidades en el campamento significaba que los cazadores podían partir con la tranquilidad de que sus hijos y el resto del grupo estaban siendo alimentados, protegidos y cuidados. Esta confianza mutua y esta interdependencia era la base de la cohesión social y de la capacidad de los sapiens para adaptarse y prosperar en los entornos más desafiantes. La idea de que las mujeres eran amas de casa en un sentido moderno es una simplificación extrema que ignora la inmensa complejidad, la vitalidad y la innovación inherentes a sus roles paleolíticos. Eran líderes silenciosas, maestras incansables, guardianas del conocimiento ancestral y artífices del futuro. Eran el pegamento que mantenía unida a la tribu, el motor que impulsaba su evolución y su expansión. Esta perspectiva nos obliga a revisar profundamente nuestras ideas preconcebidas sobre los roles de género en el pasado remoto y a reconocer la inmensa importancia de todas las contribuciones para el éxito de la humanidad. El corazón caliente de la tribu no era una metáfora, era una realidad palpable, forjada por el fuego y nutrida por el cuidado incansable de los pequeños sapiens, un legado que aún resuena en nuestra propia existencia. En el próximo capítulo de Historias para dormir en calma, vamos a explorar más a fondo cómo estas manos hábiles, mentes brillantes crearon mucho más que comida y calor. Hablaremos de la ropa, las herramientas y cómo construyeron un hogar seguro y funcional en un mundo tan indómito. Nos daremos cuenta de la increíble inventiva y el ingenio de nuestros ancestros, y cómo la vida en el Paleolítico era mucho más sofisticada de lo que a menudo imaginamos. No se lo pierdan.
Hemos viajado ya a través de la inmensidad del Paleolítico, explorando cómo la vida al amanecer de la humanidad era una compleja red de interdependencia. Hemos descubierto cómo el profundo conocimiento botánico de las mujeres era vital para la alimentación y la medicina, y cómo su cuidado incansable del fuego y de los pequeños sapiens representaba el corazón latente de la tribu. Hoy, en Historias para dormir en calma, vamos a continuar desentrañando este tapiz prehistórico, enfocándonos en la asombrosa capacidad de innovación y la destreza manual que definieron a nuestros ancestros sapiens, y cómo las manos hábiles y mentes brillantes de las mujeres fueron cruciales para crear la ropa, las herramientas y, en esencia, un hogar seguro y funcional en un mundo indómito. Imaginen vivir en un entorno donde la naturaleza era a la vez proveedora y desafiante. No existían tiendas de ropa, ni ferreterías, ni empresas constructoras. Cada objeto, cada vestimenta, cada herramienta que facilitaba la vida y aumentaba las posibilidades de supervivencia, debía ser concebido, diseñado y fabricado con ingenio y esfuerzo. Esto requería una mente que pensara en soluciones prácticas y unas manos lo suficientemente hábiles para llevarlas a cabo. Y aquí es donde la contribución de las mujeres brilla con una luz particular. Uno de los mayores desafíos en el Paleolítico, especialmente en las regiones más frías, eran las temperaturas extremas. Las glaciaciones, que cubrieron grandes extensiones del planeta durante largos periodos, hicieron que el frío fuera un enemigo constante y letal. Sobrevivir en esas condiciones exigía una protección adecuada contra el clima, mucho más allá de las pieles sin procesar que pudieran simplemente echarse encima. Necesitaban ropa ajustada, aislante, que permitiera el movimiento y que protegiera del viento, la nieve y el hielo. La invención de la aguja de hueso y el procesamiento de pieles es, en sí misma, una maravilla tecnológica. Los arqueólogos han encontrado agujas de hueso y marfil que datan de hace unos 40.000 o 30.000 años en Europa y Asia, y algunas evidencias de herramientas de coser más antiguas en África. Estas agujas, a menudo finamente pulidas y con un ojo para el hilo, demuestran un nivel de sofisticación y destreza manual asombroso. El hilo podía estar hecho de tendones de animales finamente divididos, fibras vegetales, o incluso pelo de animal. Pero antes de coser, venía el laborioso proceso de preparar las pieles. Imaginen el trabajo: raspar la carne y la grasa adherida, curtirla para hacerla flexible y duradera, a menudo usando técnicas que implicaban el remojo en soluciones vegetales o el uso de la grasa cerebral del propio animal, ablandarla y estirarla. Todo esto requería una fuerza considerable, pero también una gran paciencia, un conocimiento profundo de los materiales y unas manos expertas que supieran cuando la piel estaba lista para ser trabajada. Un dato curioso es que algunas de las primeras evidencias de uso de pieles curtidas para ropa no se encuentran en los sapiens, sino en los neandertales, quienes también habitaron regiones frías y demostraron una adaptación similar. Esto nos sugiere que la necesidad de vestirnos para protegernos del frío es una constante en la evolución humana en climas difíciles, y que el ingenio para lograrlo era compartido por varias especies de homínidos. Con estas pieles preparadas, se podían confeccionar capas, túnicas, pantalones y, lo más importante, calzado, que protegía los pies de las superficies ásperas y del frío extremo. La ropa no solo era funcional, también podía tener un significado social o estético, como lo demuestran los hallazgos de cuentas, conchas perforadas y pigmentos utilizados para decorar prendas o el cuerpo. Estas creaciones textiles no solo protegían del clima, permitían a nuestros ancestros aventurarse en nuevos territorios, explorar climas más fríos y expandirse por todo el planeta. Sin ropa adecuada, la colonización de Siberia, el Ártico, o incluso grandes partes de Europa y Asia habría sido imposible para el Homo sapiens. Y es muy probable que estas tareas de confección de ropa, que requerían precisión, paciencia y un conocimiento detallado de los materiales, fueran realizadas principalmente por mujeres. Ellas, con sus manos hábiles, eran las modistas, las curadoras de pieles, las tejedores y las diseñadoras de moda de la Edad de Piedra, asegurando que el grupo estuviera protegido y preparado para enfrentar los rigores del entorno.
Su labor fue, literalmente, una cuestión de vida o muerte para la supervivencia de la especie. La habilidad y la brillantez de las manos paleolíticas no se limitaban a la ropa. Se extendían a la creación de una amplia gama de herramientas que facilitaban cada aspecto de la vida. Si bien los hombres se enfocaban en la fabricación de herramientas líticas, es decir, de piedra, para la caza y el procesamiento de presas grandes, las mujeres, al estar en el campamento o en sus cercanías, se especializaban en otro tipo de herramientas, igualmente vitales pero a menudo menos visibles en el registro arqueológico debido a su naturaleza perecedera. Imaginen la necesidad de recipientes. Sin ellos, el transporte y almacenamiento de agua, bayas, raíces, semillas o incluso el tuétano de los huesos, sería increíblemente difícil. Es aquí donde entra en juego el arte de la cestería y la fabricación de recipientes a partir de materiales orgánicos como la corteza de árboles o la piel. Las fibras vegetales, de las que ya hablamos en la sección anterior, eran tejidas, anudadas o entrelazadas con una destreza asombrosa para crear cestas, redes y bolsas de diferentes tamaños y funciones. Un dato curioso es que en algunos yacimientos arqueológicos, aunque las cestas en sí no se conservan, se han encontrado impresiones de estas en arcilla cocida o betún, lo que nos da una idea de su existencia y la complejidad de sus diseños. Estas impresiones, que datan de hace decenas de miles de años, son como fotografías prehistóricas de una habilidad olvidada. La fabricación de estas redes y cestas no solo requería habilidad manual, sino también un conocimiento profundo de la resistencia y flexibilidad de las diferentes fibras vegetales, de cómo prepararlas y de las técnicas de tejido. Era un proceso que podía llevar horas y horas de trabajo meticuloso. Las redes eran cruciales no solo para la pesca, sino también para atrapar pequeños animales, para recolectar frutas o para transportar cargas pesadas de manera más eficiente. Piensen en la importancia de una red bien hecha para sacar peces de un río o para recolectar una gran cantidad de bayas en poco tiempo. También se utilizaban las pieles y los estómagos de animales para crear recipientes para agua, los llamados odres, que eran esenciales para viajes largos o para almacenar agua en el campamento. Esto requería limpiar, curtir y cocer las pieles de una manera que las hiciera impermeables, una tarea que también demanda una gran pericia. Además, las mujeres, al procesar los alimentos y trabajar con los niños, a menudo utilizaban herramientas para moler semillas y nueces, para machacar pigmentos o para preparar medicinas. Se han encontrado morteros y majaderos, así como piedras de moler, en yacimientos paleolíticos que sugieren un uso intensivo de estos utensilios para el procesamiento de vegetales. Estas herramientas, a menudo, no eran las grandes y afiladas herramientas de caza, sino utensilios más pequeños y funcionales, esenciales para la vida diaria y el sustento del grupo. La diversificación de las herramientas, más allá de las puntas de lanza y los raspadores de piel para la caza, nos muestra una sociedad sapiens increíblemente ingeniosa y adaptativa, donde cada necesidad generaba una solución creativa. Las mujeres, con su constante interacción con los materiales orgánicos y su papel central en el procesamiento de alimentos y el cuidado del campamento, eran, sin duda, las principales innovadoras y fabricantes de muchas de estas herramientas esenciales. Su creatividad y destreza manual fueron tan importantes para el avance tecnológico de los sapiens como la maestría en la talla de sílex. Estas manos hábiles, mentes brillantes no solo creaban objetos, estaban forjando la capacidad de la humanidad para adaptarse, para innovar y para prosperar en cualquier entorno, sentando las bases de una tecnología que, aunque simple a nuestros ojos modernos, era revolucionaria para su tiempo. Sin estas herramientas domésticas, la vida en el Paleolítico habría sido muchísimas veces más dura y menos eficiente, lo que nos hace reflexionar sobre la verdadera magnitud de sus aportes. Y finalmente, hablemos del hogar seguro. En el Paleolítico, un hogar no era necesariamente una estructura permanente de madera y piedra, sino un refugio que ofrecía protección contra los elementos y los peligros. Podía ser una cueva, un saliente rocoso, o una construcción más elaborada pero temporal, como una tienda hecha de pieles de mamut o de ramas y barro.
La construcción y el mantenimiento de estos refugios, y la organización del espacio dentro de ellos, eran tareas vitales para la seguridad y el bienestar del grupo, y aquí también, la contribución de las mujeres era inestimable. Imaginen la necesidad de un campamento base funcional y seguro. No solo debía proporcionar refugio, sino también estar organizado de manera eficiente para las tareas diarias. Las áreas de cocción, de almacenamiento de alimentos, de descanso, de trabajo con pieles, de cuidado de niños, todo esto requería una planificación y una ejecución. Las mujeres, al pasar la mayor parte del tiempo en el campamento, eran las principales encargadas de organizar este espacio, de hacerlo habitable y seguro. Esto incluía desde buscar las pieles adecuadas para cubrir la entrada de una cueva, hasta la construcción de estructuras más complejas hechas de huesos de mamut y pieles, como las encontradas en yacimientos de Ucrania y Rusia, que datan de hace unos 20.000 años. Un dato curioso es que estas estructuras eran verdaderas obras de ingeniería prehistórica, capaces de albergar a varias familias y de proporcionar un aislamiento térmico notable. La elaboración de estas estructuras, aunque podía involucrar a todo el grupo, las mujeres, con su conocimiento de materiales flexibles como cuerdas y pieles, y su enfoque en la habitabilidad del espacio, habrían desempeñado un papel clave en su diseño y mantenimiento. Además, la limpieza y la higiene en el campamento eran fundamentales para prevenir enfermedades, especialmente entre los niños, en un mundo sin alcantarillado ni desinfectantes. Aunque no tenemos evidencia directa de prácticas de higiene, es lógico inferir que las personas que pasaban la mayor parte del tiempo en el campamento y cuidando a los niños estarían más atentas a la eliminación de residuos, al mantenimiento de un área limpia para dormir y comer, y a la prevención de la propagación de enfermedades. La gestión de los recursos dentro del campamento, desde el almacenamiento de alimentos hasta la disposición de la leña o la reparación de los enseres, era una tarea continua. Las mujeres, con su conocimiento profundo de las plantas y los materiales, y su enfoque en la sostenibilidad del grupo a largo plazo, habrían sido las principales gestoras de estos recursos, asegurando que nada se desperdiciara y que todo se utilizara de la manera más eficiente posible. La creación y el mantenimiento de un hogar seguro en el Paleolítico era, por tanto, una tarea compleja que abarcaba la arquitectura, la ingeniería de materiales, la gestión de recursos y la higiene. Era el cimiento sobre el cual se construía toda la vida social y material del grupo. Y las manos hábiles, mentes brillantes de las mujeres estaban en el centro de esta construcción vital, garantizando no solo la protección física, sino también la cohesión social y la continuidad cultural. Su papel en la creación de ropa y herramientas, y en la construcción y gestión del hogar, no solo demuestra su ingenio y destreza, sino que también subraya su importancia irreemplazable en la supervivencia y el florecimiento de la especie sapiens. Cada puntada, cada nudo, cada piedra colocada para proteger del viento, era una inversión en el futuro de la humanidad. En nuestro próximo capítulo de Historias para dormir en calma, vamos a explorar la danza de la supervivencia, y por qué todas las manos, tanto de hombres como de mujeres, eran igual de valiosas en este intrincado ballet de la existencia prehistórica. Nos daremos cuenta de que la fuerza de la humanidad radicaba precisamente en la diversidad y complementariedad de sus roles, y no en una jerarquía rígida. No se lo pierdan, porque cada paso de este baile nos acerca más a comprender la verdadera esencia de nuestros orígenes. A lo largo de nuestras historias para dormir en calma, hemos desvelado poco a poco el intrincado mundo del Paleolítico, un tiempo de desafíos monumentales y de ingenio humano desbordante. Hemos visto cómo la vida de nuestros ancestros sapiens era una compleja obra donde cada individuo, cada habilidad, cada contribución era una pieza indispensable. Desde el vasto conocimiento botánico y medicinal de las mujeres, que garantizaba el sustento y la salud, hasta su papel central en el mantenimiento del fuego y el cuidado de los pequeños sapiens, que aseguraba la continuidad y la cohesión social, hemos comprendido que la narrativa simplificada del hombre cazador no es más que una parte de un cuadro mucho más grande y vibrante. En nuestro capítulo de hoy, nos sumergiremos en la danza de la supervivencia, un ballet ancestral donde cada movimiento, cada rol, era fundamental,
y donde todas las manos, tanto de hombres como de mujeres, eran, de hecho, igual de valiosas. Es hora de entender que la supervivencia no era una competición, sino una colaboración profunda. Imagine la vida en un grupo de entre 20 y 50 personas, moviéndose constantemente por paisajes vírgenes, donde la seguridad era efímera y la abundancia nunca estaba garantizada. En un entorno así, la idea de que un solo tipo de actividad era más importante que otra simplemente no tiene sentido. La vida era un ecosistema de tareas interconectadas, donde cada función apoyaba y dependía de las demás. Si una falla, todo el sistema se debilita. La caza, por ejemplo, que a menudo se asocia principalmente con los hombres, era una actividad de alto riesgo y alta recompensa. Podía proporcionar una gran cantidad de carne y grasas de una sola vez, algo crucial para la energía y la salud, especialmente en climas fríos. Pero también era una actividad impredecible y peligrosa, con largos periodos de espera, riesgo de lesiones o muerte, y la posibilidad real de regresar con las manos vacías. Un dato curioso es que en algunas sociedades cazadoras-recolectoras actuales, los cazadores pueden regresar con éxito solo entre el 20 y el 30% de las veces. Esto significa que la caza, aunque espectacular y energéticamente densa cuando era exitosa, no era una fuente fiable de calorías diarias. Es aquí donde el contrapeso de la recolección, a menudo realizada por las mujeres, se vuelve indispensable. La recolección de plantas, raíces, frutos y pequeños animales ofrecía una fuente de alimento constante, predecible y de menor riesgo. Proporcionaba la base calórica diaria, asegurando que el grupo, especialmente los niños y los ancianos, tuviera algo que comer incluso cuando la caza fallaba. Si la caza era el plato fuerte de vez en cuando, la recolección era el pan de cada día. Sin el pan, el grupo simplemente no habría sobrevivido a los periodos de escasez de plato fuerte. Esta complementariedad no era una jerarquía, sino una estrategia de supervivencia brillantemente adaptada. No se trataba de quién hacía más, sino de cómo todas las tareas contribuían al todo. La división sexual del trabajo, lejos de ser una forma de opresión, era una forma inteligente y eficiente de organizar la subsistencia en un mundo donde la supervivencia era una negociación constante con la naturaleza. Cada habilidad, ya fuera la fuerza para abatir un mamut o la paciencia para recolectar miles de bayas y distinguir las comestibles de las venenosas, tenía su valor inherente y era indispensable para el colectivo. La supervivencia de los sapiens no se basó en la superioridad de una tarea sobre otra, sino en la capacidad de integrar todas las tareas en un sistema coherente y funcional. La destreza para fabricar herramientas de caza era tan importante como la habilidad para coser ropa que protegiera del frío o para mantener el fuego encendido durante la noche. Ambas eran tecnologías esenciales que permitían la vida en diversos entornos. Es esta comprensión de la interdependencia lo que nos permite ver la danza de la supervivencia no como una serie de actos individuales, sino como una coreografía perfecta donde cada bailarín es vital para la armonía y el éxito de la obra completa. Una comunidad de sapiens era como una maquinaria perfectamente engranada, donde cada pieza tenía su función específica y sin la cual el mecanismo no podría funcionar. Continuando con la idea de la interdependencia, es fundamental reconocer que los roles de género en el Paleolítico eran mucho más flexibles y menos rígidos de lo que a menudo nos imaginamos con nuestras lentes modernas. Si bien había una división del trabajo que tendía a asignar ciertas tareas a hombres y otras a mujeres, esta no era una barrera infranqueable. La flexibilidad era clave en un mundo donde cada día podía presentar un nuevo desafío. Por ejemplo, aunque la caza mayor se asociaba a menudo con los hombres, las mujeres también participaban en la caza de animales pequeños, en la pesca y en la recolección de carroña, lo que a veces era una fuente importante de proteínas y grasa. Un dato curioso es que algunas excavaciones arqueológicas han revelado entierros de mujeres con herramientas de caza en sus ajuares funerarios, como lanzas y puntas de flecha, lo que sugiere que no todas las mujeres estaban exclusivamente dedicadas a la recolección. En el sitio de Huillamaya Patza en Perú, se encontró el entierro de una mujer cazadora de hace unos 9000 años,
con un ajuar que incluía herramientas de piedra para la caza de grandes mamíferos. Aunque más reciente que el Paleolítico clásico, nos da pistas sobre la variabilidad de roles y la participación femenina en la caza. De la misma manera, los hombres, aunque fueran los principales cazadores, también participaban en la recolección de plantas cuando era necesario y contribuían al mantenimiento del fuego, la fabricación de herramientas y la protección del campamento. El aprendizaje de la botánica y el uso de plantas medicinales, aunque probablemente era un dominio femenino primario, no excluía el conocimiento masculino, especialmente la preparación de venenos para flechas o la curación de heridas de caza. Lo que realmente importaba era la habilidad y la contribución de cada individuo al bienestar del grupo. No había espacio para la ineficiencia o la desvalorización de un rol sobre otro. En un mundo donde la vida era tan precaria, cada mano que podía contribuir a la supervivencia era una mano valiosa. La vejez, por ejemplo, era un tesoro. Los ancianos y ancianas, aunque quizás ya no pudieran participar en las tareas más físicamente exigentes como la caza o la recolección a gran escala, eran los guardianes del conocimiento y la memoria del grupo. Ellos recordaban las mejores rutas migratorias, los lugares donde encontrar agua en tiempos de sequía, las historias de éxito y fracaso de generaciones pasadas, los complejos rituales y mitos que daban sentido a la vida. Eran las bibliotecas vivientes, y su sabiduría era indispensable para la toma de decisiones y para la transmisión cultural. Un dato interesante es que la presencia de ancianos en un grupo de cazadores-recolectores es un indicador de éxito adaptativo, ya que su conocimiento acumulado aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia del grupo, especialmente en tiempos de crisis. Su presencia permitía a los jóvenes aprender de la experiencia de toda una vida, evitando errores y acelerando la adquisición de habilidades vitales. La danza de la supervivencia era, por tanto, una coreografía inclusiva, donde cada edad y cada género aportaban su propio ritmo y su propia melodía a la sinfonía colectiva. La fuerza de la comunidad residía en la diversidad de talentos y en la interdependencia de sus miembros. No había un puesto más importante que otro en esta gran obra de la vida, solo diferentes funciones que, al unirse, creaban un todo más fuerte y más resiliente. La cooperación era la norma, no la excepción. Sin ella, la especie sapiens no habría podido superar los innumerables desafíos del Paleolítico y expandirse por cada rincón del planeta. Este equilibrio de roles, esta colaboración constante, es lo que realmente permitió a la humanidad no solo subsistir, sino prosperar. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la suma de las partes, en el reconocimiento del valor intrínseco de cada contribución, independientemente de quien la realice. Esta idea de valor equitativo se refuerza cuando consideramos el ciclo de vida completo de una persona en el Paleolítico. Desde el nacimiento, un pequeño sapiens dependía enteramente de la comunidad para su supervivencia. Las madres, como ya vimos, eran las principales cuidadoras y educadoras, pero contaban con el apoyo de otras mujeres, y en menor medida, de los hombres del grupo. A medida que los niños crecían, comenzaban a participar en tareas ligeras, aprendiendo por imitación y práctica directa, adquiriendo las habilidades que más tarde serían cruciales para su propia supervivencia y para la del grupo. Los niños y las niñas observaban a sus madres recolectar, procesar alimentos, confeccionar ropa y mantener el fuego. Observaban a sus padres o a otros hombres cazar, fabricar herramientas de piedra y explorar el entorno. Este aprendizaje era constante y práctico, sin aulas ni libros, sino directamente del mundo que los rodeaba y de la experiencia de los adultos. La distinción de roles no era un dogma, sino una estrategia funcional. Un hombre herido en la caza necesitaba el conocimiento medicinal de las mujeres para curarse. Una mujer con hijos pequeños necesitaba la protección y el alimento que la caza podía proveer. Las pieles que traía el cazador se convertían en ropa por las manos de la mujer. Las fibras recolectadas por la mujer podían convertirse en cuerdas para las trampas del cazador. Todo estaba interconectado en una red de apoyo mutuo que maximizaba las posibilidades de supervivencia para todos.
Un dato fascinante que ilustra esta interconexión es que las técnicas para procesar pieles, que a menudo se atribuyen a las mujeres, eran cruciales para los cazadores. Una piel bien curtida no solo servía para la ropa, sino también para hacer refugios temporales, para bolsas de transporte e incluso para proteger las heridas. El trabajo de la piel con herramientas de piedra, raspadores, que podían ser hechas por hombres o mujeres, era una tarea intensiva y colaborativa que convertía un recurso bruto en un material vital. La flexibilidad de los roles también era vital durante los periodos de enfermedad o debilidad. Si un cazador caía enfermo, otro hombre o incluso una mujer con experiencia en el uso de armas de caza podría asumir temporalmente su rol. Si una recolectora estaba indispuesta, otros miembros del grupo, incluyendo hombres, se encargarían de asegurar la alimentación vegetal. La capacidad de adaptación y la resiliencia del grupo dependían de esta flexibilidad y de la disposición de todos a asumir cualquier tarea necesaria para el bien común. Esta danza de la supervivencia nos enseña una lección profunda sobre la igualdad y la complementariedad. Nos muestra que el verdadero poder de una sociedad reside en su capacidad para valorar y utilizar todas las habilidades de sus miembros, sin importar su género o su edad. La noción de que las mujeres eran menos importantes que los hombres en el Paleolítico es una visión distorsionada por nuestras propias preconcepciones modernas. En realidad, ellas eran pilares irreemplazables de la comunidad, tejedoras de la vida, guardianas del conocimiento y artífices del futuro. Su contribución, junto con la de los hombres, creó el motor que impulsó a la especie sapiens a través de innumerables milenios, permitiéndole no solo sobrevivir, sino prosperar y expandirse por todo el planeta. La fuerza no era solo muscular, era también intelectual, emocional, social. Era la suma de todas las inteligencias, de todas las destrezas. Hemos recorrido un largo camino en estas historias para dormir en calma, desenterrando la riqueza de los roles femeninos en el Paleolítico. Hemos visto cómo las mujeres no solo contribuían, sino que eran esenciales, y en muchos aspectos, el eje central de la vida de la tribu. En nuestro último capítulo, haremos una reflexión final sobre el legado que nos llega al oído, un último pensamiento antes de dormir bien tranquilos, un epílogo que nos invita a repensar nuestra propia historia y el valor de cada uno de nosotros en la gran danza de la humanidad. No se lo pierdan, porque será el broche de oro para este fascinante viaje al pasado. En nuestra travesía a través de las historias para dormir en calma, hemos desgranado las capas del Paleolítico para entender mejor la vida de nuestros ancestros sapiens. Hemos visto cómo la danza de la supervivencia era una coreografía compleja donde cada paso, cada rol, era esencial. Desde el conocimiento botánico de las mujeres, que aseguraba el alimento y la salud del grupo, hasta su papel central en el mantenimiento del fuego y el cuidado de los niños, pasando por su ingenio en la creación de ropa, herramientas y un hogar seguro, ha quedado claro que la supervivencia humana no fue la obra de un solo género, sino el resultado de una colaboración profunda y equitativa. Hoy llegamos al final de este viaje, a el legado que nos llega al oído, un último pensamiento antes de dormir bien tranquilos, un momento para reflexionar sobre lo que estas lecciones de la prehistoria nos dicen sobre nosotros mismos y sobre el valor de todas las manos en la gran obra de la humanidad. La pregunta original era, ¿por qué se dice que las mujeres eran tan importantes o más que los hombres en el Paleo? Y la respuesta que emerge de nuestro recorrido es clara y multifacética. No es una cuestión de superioridad de un género sobre otro, sino de una interdependencia vital que garantizó la supervivencia de nuestra especie. La complejidad del entorno paleolítico no permitía el lujo de roles desvalorizados o de una jerarquía rígida. Cada vida, cada habilidad, cada acto de ingenio era un eslabón crucial en la cadena de la existencia. Imaginen a una tribu paleolítica hace, digamos, 70.000 años, en plena expansión por nuevos territorios. Necesitaban exploradores valientes, cazadores hábiles que pudieran enfrentar a la megafauna, pero también necesitaban recolectoras expertas que supieran qué plantas eran seguras para comer y cuáles podían curar enfermedades.
Necesitaban a quienes supieran mantener el fuego encendido para proteger a todos del frío y de los depredadores nocturnos. Necesitaban a quienes cuidaran y enseñaran a los niños, a quienes confeccionaran ropa para abrigar y a quienes crearan las herramientas necesarias para la vida diaria. Ninguno de estos roles podía existir o ser efectivo sin los otros. La caza sin la recolección significaría periodos de hambruna. La recolección sin la protección de la casa o del fuego sería precaria. El fuego sin leña, sin el conocimiento para avivarlo y protegerlo, se extinguiría. Y sin el cuidado de los pequeños sapiens, todas las demás habilidades se perderían con el tiempo, pues no habría futuras generaciones que las aprendieran y las perfeccionaran. Un dato curioso que refuerza esta idea de complementariedad es que la teoría del hombre cazador como el único impulsor de la evolución humana ha sido fuertemente cuestionada en las últimas décadas, a medida que la arqueología y la antropología han profundizado en el estudio de los roles de género en el Paleolítico. Los hallazgos y las nuevas interpretaciones nos muestran un panorama mucho más equilibrado, donde la mujer recolectora proveedora emerge como una figura tan central, si no más, para la subsistencia diaria y la transmisión de conocimientos fundamentales. La diversidad de dietas, la adaptación a diferentes ecosistemas y la propia resiliencia de los grupos sapiens no se explican sin la vasta contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Su capacidad para innovar en la preparación de alimentos, la fabricación de textiles y la medicina empírica fue una fuerza motriz para la adaptación y el éxito de nuestra especie. Lo que nos llega al oído de esta historia es que el Paleolítico fue una era de verdadera igualdad de valor, donde la fuerza no se medía solo en términos de poder físico, sino en la capacidad de contribuir al bienestar colectivo de maneras diversas y fundamentales. Este legado de interdependencia y valor compartido tiene profundas implicaciones para cómo entendemos nuestra propia historia y la esencia de la humanidad. Nos enseña que la colaboración y el respeto por la diversidad de habilidades son las verdaderas bases del progreso y la resiliencia de cualquier sociedad. La idea de que solo un tipo de inteligencia o un solo tipo de fuerza es la que impulsa la civilización es una simplificación moderna que contradice la sabiduría de nuestros ancestros más remotos. En el Paleolítico, cada descubrimiento, cada invención, cada técnica aprendida era un tesoro que se compartía y se transmitía, y en esa transmisión, las mujeres eran figuras clave. Ellas no solo cuidaban a los niños, los educaban en el vasto conocimiento de su entorno, preparándolos para ser miembros funcionales y contribuyentes de la tribu. Las historias contadas alrededor del fuego, las lecciones aprendidas mientras se recolectaban alimentos, los juegos que imitaban tareas vitales, todo esto era parte de un sistema educativo integral y práctico. Un dato fascinante es que el arte rupestre, que a menudo se ha atribuido exclusivamente a hombres cazadores, también podría haber sido una forma de expresión y transmisión de conocimiento para las mujeres. Algunas teorías recientes sugieren que las huellas de manos en las cuevas, y quizás algunos de los patrones abstractos, podrían haber sido hechas por mujeres e incluso niños, y que el arte rupestre no solo representaba la caza, sino también aspectos de la fertilidad, la botánica o rituales relacionados con la vida diaria del campamento. Esto nos abre una ventana a una visión mucho más rica y equitativa de la participación de todos en la creación cultural y espiritual de la época. Las mujeres eran, en muchos sentidos, las guardianas de la cultura, las transmisoras de las tradiciones, los cuentos y los mitos que daban coherencia y sentido a la vida del grupo. Su papel en la socialización de los niños, en la enseñanza de las normas sociales y en la preservación de la memoria colectiva era tan vital como cualquier otra contribución física. Eran las narradoras de historias, las que mantenían viva la identidad del grupo. El Paleolítico, entonces, no fue un tiempo de supervivencia del más fuerte en el sentido de una lucha individualista, sino de supervivencia del más cooperativo, donde la fuerza del grupo residía en su capacidad para tejer una red de apoyo mutuo, valorando todas las contribuciones. Este es el gran mensaje que nos llega al oído desde hace decenas de miles de años. La humanidad avanzó porque todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, aportaron su parte, y cada parte era esencial. La verdadera riqueza de nuestros orígenes está en esta colaboración,
en esta danza de habilidades y responsabilidades compartidas. Así, al apagar la luz y prepararnos para dormir bien tranquilos, llevamos con nosotros este último pensamiento. La complejidad de la vida paleolítica nos obliga a dejar de lado nuestras preconcepciones modernas sobre los roles de género y a reconocer la increíble profundidad y variedad de las contribuciones femeninas. Las mujeres de Paleolítico no eran meras ayudantes o acompañantes, eran pilares fundamentales, innovadoras incansables, guardianas de la vida y del saber, cuya ingenio y trabajo incansable fueron tan cruciales para la expansión y el éxito del Homo sapiens como cualquier otra actividad. Su conocimiento del entorno natural, su habilidad para procesar alimentos y materiales, su rol en el mantenimiento del hogar y la educación de los niños, y su capacidad para curar y cuidar, formaron la base sobre la que se construyó nuestra especie. Sin estas aportaciones, nuestra historia, tal como la conocemos, simplemente no existiría. Su legado es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la diversidad de talentos y en la capacidad de una comunidad para valorar y honrar a todos sus miembros. Este es el eco que nos llega de las cuevas y los campamentos prehistóricos, un susurro que nos invita a mirar nuestro propio presente con una nueva perspectiva, apreciando la interdependencia que nos ha hecho quienes somos. La próxima vez que piensen en nuestros ancestros, imaginen no solo al cazador con su lanza, sino también a la mujer con su cesto, su aguja de hueso y su profundo conocimiento de las plantas, ambas figuras igualmente heroicas y esenciales en la gran epopeya de la humanidad. Y con este último pensamiento, cerramos este capítulo de Historias para dormir en calma. Espero que este viaje al Paleolítico les haya resultado tan fascinante como a mí. Si este contenido les ha parecido interesante, les ha abierto los ojos a nuevas ideas o simplemente les ha ayudado a relajarse, por favor, déjenos un like. Sus likes son nuestra paga, nos ayudan a saber que les gusta nuestro trabajo y nos animan a seguir investigando y creando más videos como este. También les invitamos a suscribirse al canal para no perderse futuras historias para dormir en calma sobre la prehistoria, la antropología y la evolución humana. Y, por supuesto, nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en los comentarios. ¿Qué les ha sorprendido más de este episodio? ¿Qué otros temas del pasado lejano les gustaría que exploráramos en futuros videos? Sus ideas nos inspiran. Compartan este video con amigos y familiares que disfruten de aprender sobre nuestros orígenes. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, y hasta la próxima vez, duerman bien tranquilos.